Esta es tu oportunidad para llenarte de buenas vibras y replantearte las cosas que te molestan, para encontrar tu propósito y felicidad que dure, con tus propias reglas. Descúbrete, sánate y mejórate. Prioriza tu bienestar. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidas a otro episodio de Felicidad Radical. Yo soy Kiriosa y te enseño a ser radicalmente feliz con conciencia, amor propio y propósito. En el episodio de hoy quiero hablarte de cómo algunas personas, y mi yo del pasado también tuve ese periodo de tiempo en mi vida, donde cuesta salir de la cama. Pero aquello que cuesta, y hay momentos, hay días, o hay semanas, o hay meses donde uno no puede salir de la cama. No es porque uno esté enfermo físicamente, enferma, sino más bien porque hay una profunda tristeza en la vida y no podemos ver qué otra cosa más hay, sino más allá de la tristeza. Esta es una respuesta al trauma. No poder salir de la cama en la mañana o tener que batallar demasiado solamente para salir de la cama y después tener que enfrentarte a la vida y enfrentarte a todas las cosas y parece que ya salir de la cama es como el logro más grande del mundo, porque la verdad, cuando a uno le cuesta salir de la cama y uno tiene esa respuesta al trauma, es un triunfo. Es un triunfo súper grande donde uno puede darse cuenta que la salud mental está siendo afectada por alguna cosa que está pasando en tu vida interna. Quiero explicarte cómo esta es una respuesta al trauma. Verás, cuando el sistema nervioso se activa, entramos en un estado de supervivencia. El estado de supervivencia tiene 4 reacciones. Peleamos, huimos, nos congelamos o nos concentramos en complacer a las demás personas sin ver nosotros por nuestras necesidades primero. Este estado de supervivencia es activado por el miedo. O sea, nos da miedo algo y por eso nosotras queremos tratar de evitar a toda costa tener que enfrentar el miedo, porque nuestra mente parece una amenaza mortal a nuestra existencia. Pero ¿qué pasa cuando el miedo es temor a hablar en público? O tal vez sea un miedo más pequeño como, pequeño entre comillas, como verte al espejo, o comer, o manejar un carro, o hablarle a desconocidos, y tú eres recepcionista y tienes que hablar con un montón de desconocidos al día. Este miedo no es una amenaza mortal, no es una amenaza de vida o muerte, pero en tu mente sí la miras así y la mente no reconoce de un miedo que no es una amenaza mortal a un miedo que sí es una amenaza mortal. Mira parejo. O sea, si tienes miedo de algo, tu sistema nervioso se va a activar porque lo percibes simplemente como miedo. No hay miedo de tal, miedo de tal, miedo de tal, sino solamente es un miedo. Y tú dirás, bueno, ya entendí, es solo un miedo, pero ahora, ¿miedo a qué? ¿Por qué sientes miedo? La ansiedad es un miedo, la depresión es un miedo, la falta de comunicación es un miedo. Y tú dirás, pero ¿cómo así? Recuérdate que existen solamente 2 emociones en el mundo, amor y miedo. Amor es plenitud, bienestar, paz, calma, sentimiento de éxito, ayuda a las otras personas. Todo lo que se siente bien, todo lo que te llena el corazón y te hace sentir vivo, es miedo. Es amor. Y todo lo que te hace sentir mal, celos, ansiedad, estrés, agotamiento, frustración, odio, ira, rencor, todo eso son miedos. Miedos a no ser suficiente, miedos a ser lastimadas, miedo a no poder superar las cosas, miedo a no creer en tus capacidades. Y Marisa Peer, que es una autora de Inglaterra que me gusta mucho, ella habla acerca de cómo todo se concentra en una creencia. No soy suficiente. Ponte a pensar,
cuando te has sentido estresada, ansiosa, ¿por qué te estresas? Porque tú piensas que no estás haciendo lo suficiente para poder alcanzar el éxito, siendo el éxito pasar el examen o siendo el éxito pagar las cuentas. Cuando tú no te sientes suficiente, ¿qué significa? Es porque a tu niña interna, o sea, la niña que vive en ti, la niña tendrá entre 7 a 8 años de edad, a esta niña, que es tu versión tuya de ti, del pasado, a esta niña le dijeron que ella no era suficiente y se lo repitieron durante toda su vida para que ya, aunque la persona que te decía que no era suficiente, ya no esté contigo, tú en tu mente sigues creyendo, yo no soy suficiente porque a mí me dijeron que yo no era suficiente. Tienes que hablar con tu niña interna. Dile, ¿por qué no te sientes suficiente? ¿Quién te dijo que no era suficiente? Ten compasión y paciencia. Imagínate cuando tú le hablas a una niña que por algún motivo está llorando. Tú le vas a venir a hablar de una forma de dictadura, gritando, exigiendo que ella te responda las preguntas que tú le haces. ¿O le hablarías con más delicadeza y tendrías más paciencia con ella? Obviamente la compasión y la paciencia marcan la diferencia. Y muchas veces nosotras creemos que para hacer que nos motivemos tenemos que hablarnos con nosotras amenazándonos o con la intención de crear un miedo en nosotras mismas. Por ejemplo, hay personas que para hacer ejercicio se dicen a ellas mismas, es que tienes que hacer ejercicio porque si no haces ejercicio nadie te va a querer gorda. ¿Cómo crees que tu niña interior reacciona a esas palabras? Ahora que ya te expliqué que nuestro cerebro no reconoce miedos chiquitos, miedos grandes, sino mira los miedos por igual. Tu sistema nervioso se va a activar y se va a activar el estado de supervivencia, donde en tu mente se libera mucho más adrenalina y cortisol para sobrevivir. Pero la supervivencia y el bienestar son dos cosas diferentes. Cuando tú buscas sobrevivir, buscas hacer todo lo posible para para preservar la vida. Pero cuando la cosa que te asusta no es de vida o muerte, haces lo posible para preservar tu vida de igual forma. Pero ahí se queda. Cuando te motivas por miedo, puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo nunca va a funcionar. Y esa es la forma en que nos desgastamos y nos desgastamos. Y llega a un momento en que el miedo, la raíz, lo que te molestaba desde un principio, vuelve a surgir y ahora estás agotada de tener que lidiar con ese miedo, inventándote otro miedo que ya no puedes más. Y es ahí donde acarreas agotamiento, acarreas miedo, acarreas estrés y todo se te viene encima y te cuesta salir de la cama. Y déjenme contarles que cuando a mí esto me pasó, posiblemente fue hace unos 4 años, me costaba muchísimo salir de la cama y había días en que no podía dejar la cama. Sentía que el mundo se me iba a venir para abajo, que el mundo era un lugar peligroso y que no había forma de escapar a todas las cosas malas que estaban pasando. En mi mente todo estaba malo y estaba programada y me estaba programando para ver todo como amenaza. Esa es una respuesta al trauma. Significa que cuando yo era niña no me sentía segura. Significa que cuando mis cuidadores, mis papás, me criaron y hicieron la distinción entre bueno y malo, yo creía que si yo estaba en un estado de todo está bien, de homeostasis, de calma, lo que iba a pasar era que algo malo iba a venir. Entonces yo tenía que estar alerta para que si algo malo pasaba, yo iba a estar preparada. Ese estado de no estoy feliz porque sé que algo triste va a pasar. Y tú te das cuenta que vas a traer la tristeza porque la estás llamando en lugar de enfocarte en las cosas buenas que sí están pasando. ¿Cómo pasamos de no poder levantarnos en la cama a ser felices, ser radicalmente felices y disfrutar el día a día con gozo, con alegría, reírnos y bailar y disfrutar la vida que tenemos? Pues es un gran camino, pero podemos empezar a caminar un puente.
Y el primer paso es hablar con tu niña interior, reconocer que algo te da miedo y reconocer que es que tú crees que no eres suficiente. Y porque no eres suficiente, toda la lista de miedos va a venir enfrente de ti. Ahora, ¿por qué crees que no eres suficiente? Porque te condicionaron a creer que no eres suficiente. ¿Quién te dijo que no era suficiente? Cuando nos ponemos a meditar acerca de nuestro pasado, nos damos cuenta que muchas veces nuestros familiares cercanos o amigos de familiares o con las personas que nos rodeábamos cuando éramos pequeñas, nos decían cosas, nos criticaban. Y algo que ahorita, lógicamente, a nuestra edad adulta, consideramos que es una tontera, para una niña, eso no era una tontera, sino más bien era la realidad. Así eran las cosas. Por ejemplo, si te decían constantemente o una vez tan siquiera que te lo hayan dicho, te caíste y tu papá o tu mamá te regañó porque ¿por qué te caíste si ya te ensuciaste toda? No te consolaron, sino más bien te criticaron y te dijeron que no podías mantener una apariencia presentable y tú te caíste por accidente. Ahí te están diciendo que no eres suficiente. En el colegio, ay, no sacaste un 100 o apenas si ganaste. Pudiste haber hecho algo mejor. Te dijeron que no eres suficiente. Invalidan tus emociones, te dicen que no eres suficiente y luego te culpan a ti por los errores de comunicación que los parientes o gente cercana a ti te dicen. Y esa es una realidad que muchas personas no hablan y que muchas personas consideran una normalidad. No porque la gente lo acostumbre a hacer significa que está bien. Y las cosas que te dicen y se acumulan y se acumulan y se acumulan de tal forma en que tu subconsciente solamente, como con una pajilla, lo absorbe. Y esa es la realidad. Así es como tienes que vivir. Y de repente, un día te empiezas a sentir súper mal y de ahí vas para abajo y ya no puedes dejar la cama. Porque tienes todas esas pesas, esa mochila emocional que no te deja salir. ¿Y qué nos dicen? Es que eres haragana, es que no tienes motivación, es que si tuvieras un propósito, tal vez si te casas, tal vez si haces esto, tal vez si haces lo otro. Como que si te pusieran reglas y como que si las otras personas supieran lo que tú estás pasando. Cuando yo tuve este periodo de tiempo donde hubieron semanas en que yo no podía salir de la cama y lo único que hacía al salir de la cama era comer, ir al baño, mi papá me decía que lo que yo necesitaba era hacer más ejercicio y hacer más cosas, es ser productiva. ¿Y qué crees que estaba pasando ahí? Él me estaba diciendo que yo no era suficiente. ¿Y qué crees que pasó? Me sentí peor porque yo tendría que estar siendo productiva en este momento y no lo estoy haciendo. Y de ahí el diálogo interno se encarga de a uno dejarlo en la cama y sentirse aún peor. Este diálogo interno es hablar con tu niña interior y escucharla. Porque tu niña interior está siendo reprimida y se está sintiendo bien mal que tú no le prestes atención. Ahora, ¿ya descubriste quién fue la persona que te dijo que no era suficiente? ¿Fue tu mamá? ¿Fue tu tía? ¿Fue tu abuelo? ¿Fue el entrenador de natación? ¿Fue la maestra de matemáticas? ¿Fue tu mejor amiga? ¿Fue la mamá o el papá o la hermana de tu mejor amiga? ¿Quién tuvo esa influencia en ti y que te dijo que no era suficiente? ¿Por qué le sigues creyendo? ¿Hay alguna razón en ti que tú piensas que es más fácil creer que no eres suficiente a creer en ti y ser suficiente? Y es porque también tenemos miedo, obviamente otro miedo a la incertidumbre, miedo a ¿y si fracaso? Y es un miedo verdadero, porque en primera tú lo estás sintiendo y en segunda sí vas a fracasar un montón de veces. Y eso es casi que una regla, pero no puedes hacer nada con respecto a eso. Tú tienes que salir adelante, lograr tus sueños
darte cuenta cuáles son tus sueños, cuáles son tus necesidades, comunicarlas y en todo ese proceso de aprender cómo ser suficiente y creer que eres suficiente, van a haber muchos errores, van a haber muchas cosas que te van a salir mal, muchas cosas que no vas a entender, pero tienes que salir adelante a pesar de ese miedo, porque te prometo que una vez que dejes de sentir, que dejes de concentrarte y enfocarte en ese miedo y salir de esa zona de confort, va a ser difícil, va a asustarte, pero una vez que lo hagas, nunca más vas a volver a ver atrás. No va a ser un evento que haces y a partir de eso ya todo cambia. Posiblemente pase, pero para mí no fue así, sino fue gradualmente, pasito tras pasito, tras pasito, tras pasito, y mi vida se fue recuperando, recuperando, recuperando a tal grado que ahora soy radicalmente feliz. ¿Qué te beneficia tener miedo? Supervivencia. Por eso sentimos miedo, porque es una forma de regularnos a nosotras mismas y darnos cuenta de cuando estamos enfrente de una amenaza y así poder preservar nuestra vida. Bueno, esa es supervivencia. Pasemos al siguiente paso. Bienestar. ¿Cómo te beneficia el miedo con el bienestar? No te beneficia en nada. No te beneficia en absolutamente nada y solamente hace las cosas más difíciles. Tienes que aprender a sentirte segura. Para la hora de sentirte segura, tengo varias soluciones. Primero tienes que calmar tu sistema nervioso, porque tu sistema nervioso está súper activado y quiere decirte que todo es una amenaza mortal, porque tú le estás diciendo a través de tu cerebro que tienes miedo. ¿Cómo calmas tu sistema nervioso? Medita. Medita 5 minutos al día. Hay varias meditaciones en internet o si tú me sigues, el regalo del mes de noviembre fueron 2 meditaciones para ayudarte a calmar tu sistema nervioso. Las subo constantemente, así que sigue en línea o escríbeme a hola@quiriosa.com para que te haga una meditación personalizada a base de las cosas que tú necesitas. También puedes hacer Yin Yoga. El Yin Yoga es una práctica, es un ejercicio físico para calmar tu sistema nervioso. Tiene otros beneficios, pero yo practico el Yin Yoga para calmar mi sistema nervioso y darme cuenta de cuántas veces y cuánto tiempo pasaba antes, cuánto tiempo estaba en un estado de supervivencia, era abrumador. Con razón no quería salir de la cama si todo el tiempo mi sistema nervioso estaba activado. Obviamente mi reacción era esconderme, era huir. Entonces, el Yin Yoga lo puedes conseguir también en YouTube o si quieres tener una clase gratis conmigo, puedes también descargar el regalo del mes de enero, que es este mes, y ahí te guío a través de una clase de más o menos 18 minutos de Yin Yoga para calmarte, específicamente para calmarte. El Yin Yoga es posiblemente que tú has hecho otros tipos de yoga como Ashtanga o Vinyasa, es completamente diferente. Mantenemos la posición por 90 segundos con respiración profunda y repitiéndonos una afirmación con el propósito de hacernos sentir seguras. Haz 10 minutos de algo que te guste. Si estás en la cama, ¿te gusta hacer crochet? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta hacer collages en Photoshop? Encuentra algo que te guste hacer y practícalo por 10 minutos al día. De verdad que eso va a marcar una gran diferencia y va a incrementar tu bienestar rapidísimo. Y también puedes incluso ver una película de comedia con la intención de hacerte reír. No te presiones. Recuérdate, compasión y paciencia son sumamente importantes a la hora de sobrepasar no poder salir de la cama. Tienes que celebrar cada mini éxito que tengas, por más chiquito que sea el éxito y por más chiquito que tú lo quieras hacer, celebra tu éxito, celébralo con una sonrisa, celébralo con lo hiciste bien, porque cada paso
cada pasito chiquito, aunque tú no lo creas, vale la pena. Vale la pena y va a significar algo, porque de la misma forma en que todas las veces que alguien te dijo que no era suficiente y todas las veces que tú misma te dijiste que no era suficiente, se fueron acumulando para postrarte en la cama, también cada éxito se va a ir acumulando y acumulando y acumulando, y eso te va a ayudar a salir de la cama y a salir de tu zona de confort. Entrena a tu mente. Haz estas soluciones de calmar tu sistema nervioso regularmente para desenredar los nudos que el miedo ha tejido en tu mente y en tu corazón. Una vez que pones esto, que calmas tu sistema nervioso de una forma constante, de una forma habitual, tu vida va a cambiar drásticamente. Calmar el sistema nervioso ha sido una de las prácticas más importantes que he incorporado a mi vida. Y tú también lo puedes hacer. Empieza chiquito. Empieza chiquito. Si significa meditar 2 minutos al día, medita 2 minutos al día. Pon tu temporizador, cierra tus ojos y enfócate en tu respiración. 2 minutos. No tienes que empezar a meditar con 30 minutos porque te vas a abrumar. Recuerda, compasión y paciencia son partes fundamentales para reentrenar a tu mente, para reprogramar a tu mente para que tu primera reacción sea tratarte con amabilidad. Tú mereces ser amable contigo misma. Si nadie más ha sido amable contigo, es hora de que tú empieces a ser amable contigo misma. Así que si te gustó el episodio, no te olvides en suscribirte a mi canal de YouTube si lo estás escuchando en YouTube o seguirme en Spotify. También tómale un screenshot a donde estés escuchando este episodio y etiquétame en las historias de Instagram. Amo cuando las gentes me etiquetan y me hacen sentir muy especial porque la verdad que me esmero mucho en estos podcasts y me encanta hacerlos. Síguenme en Quiriosa Estudio en Facebook e Instagram y visita quiriosa.com para descargar el regalo del mes, que es este mes es una clase de Yin Yoga completamente gratis. También mira mi programa en YouTube, Amiga Date Cuenta, donde respondo a tus preguntas directas acerca del bienestar. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar y priorizar tu felicidad radical. Deja un comentario, comparte y deja una reseña. Como te ayudo a ti, puede ayudar a otras personas. Hasta la próxima.